Bueno, pues después de este ratito de comunión, el hermano Donald tuvo la maravillosa idea de reunir a los siervos del Señor y hacer este taller de preguntas, con el único fin y medio, hermanos, no es de otra intención, sino que conocer un poco más a Dios y esas preguntas que tenemos ahí, pues con la gracia de Dios y la ayuda de Dios, y los hermanos pues lo vayan respondiendo y así conocer y aprender un poquito más las cosas de Dios. Es el primer programa que hacemos, hermanos, esperemos que este sea uno de muchos. Tenéis que perdonar nuestros fallos y nuestros errores. Faltan hermanos, siga invitando a otros hermanos, en fin. Y el hermano nos ha dado la gracia de poder ser el moderador de este programa. Y sin más, lo quiero decir una cosa, las preguntas se van a hacer, pero no importa quién las responda o cuando acabe uno de responder, aquí lo que se trata es de ir unos a otros enriqueciéndonos. Entonces se puede ir, cuando uno ya ha terminado de responder, el otro hermanito, seguir, aportar algo que él vea o sienta de Dios, en este caso bíblicamente, y así, pues unos a otros nos ayudamos, ¿vale? En primer lugar, vamos a ir con la primera pregunta, que es, suena raro, ¿vale? ¿Qué es la simplicidad de Dios? Cuando decimos la simplicidad de Dios, a veces parece que suena, ¿cómo es que Dios es simple? Suena como, ¿verdad? ¿Qué es la simplicidad de Dios, hermano? Amén, gloria a Dios. Si os parece bien, antes de responder a esta pregunta, quisiéramos presentarnos delante del Señor, aunque ya estamos presentados, pero sí hacer una oración yo por mí mismo. Son preguntas las que van a salir que no son comunes me refiero a preguntas comunes en la vida, porque hay preguntas muy comunes. Estas son preguntas teológicas, doctrinales, que son complicadas y siempre tenemos que depender del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esto, ¿vale? Así que cierra tus ojos, por favor, y preséntate delante del Señor, tanto el que habla como el que oye. En el nombre de Jesucristo, Señor, tu Hijo, aquí estamos, Señor, para que tú te lleves la gloria, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Hemos entendido que conociéndote a ti, Señor, las demás cosas sobran, Señor, las demás cosas son secundarias, Señor. Y para que tú seas todo, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro presente, Señor, para que tú seas todo, tenemos que conocerte en profundidad a través, Señor, del medio que tú decretaste, Señor, revelarte, y es por medio de tu Escritura, Señor. Ayúdanos a entenderte, Señor, a comprenderte y a tener, Señor, exactitud y conocimiento de cómo tú te has revelado a través de la Escritura, Señor. Señor, por favor, cambia nuestros corazones, Señor, nuestras motivaciones, y enséñanos tú, Señor, a quién eres tú. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Bueno, Amén. antes de formular toda la pregunta, quiero decir que está con nosotros el hermano Dona, ministerio de la Iglesia aquí del Barrio España, nuestro hermano Daniel, dirigente de los jóvenes, de los más jovencitos, porque el hermano Dona es dirigente de los jóvenes más mayores, el hermano Daniel es dirigente de los jóvenes un poquito de menos edad, y el pastor con nosotros, el pastor Quique. Y la pregunta, ¿qué es la simplicidad de Dios? Amén. Primeramente, es un tema a responder difícil porque explicar quién es Dios no es fácil, pero Dios ha explicado bien a través de su palabra quién es Él. Primeramente, la simplicidad de Dios es una parte de la esencia de Dios. Vais a notar que esta palabra es contraria a lo que voy a explicar ahora, pero realmente nosotros separamos a Dios, vamos a ver sus atributos, pero vamos a ver a través de este atributo que realmente Dios es uno en unicidad, o sea, no está hecho de partes. Entonces, la simplicidad va de eso. Nosotros cuando hablamos de simple, normalmente lo tomamos en otra connotación, pero cuando decimos Dios es simple, no se está refiriendo a lo que nosotros entendemos como simple, ¿vale? Primeramente, en el estudio de Dios, en esta teología de estudiar a Dios en sus atributos, teología propia que se llama, en esta teología, primeramente sí que se sabe cómo empezar y cómo acabar. Primero se tiene que empezar estudiando la Trinidad de Dios, el Dios Trinidad. Y el último atributo a explicar tiene que ser el que tenemos hoy en mente, la pregunta, ¿qué es la simplicidad? Sabemos cómo empezar y cómo acabar. Después el orden de los factores no altera el producto. Puedes empezar por el Dios incombustible, puedes empezar por el Dios soberano,
puedes empezar como quieras porque eso no va a alterar, ¿sabes? Es un estudio. Pero sí el empezar tenemos que tener una comprensión quién es el Dios Trinidad, el Dios triuno, cómo es la Trinidad, cuáles son las funciones de la Trinidad. Y después de entender qué es la Trinidad, nos embarcaríamos en qué son Dios en esencia. Y el último sería el que tenemos, la simplicidad. ¿Por qué el último es la simplicidad? Porque la simplicidad abarca la explicación de todos los atributos. Mirad, Dios es simple, no está hecho de partes. Si yo os dejo así, diríais, ¿cómo es eso? Primeramente, hay un texto significativo que es en el capítulo 4 y verso 23 o 24 me parece, del Evangelio según San Juan, que es la conversación que tiene con la samaritana, y Jesús mismo hace una declaración y dice, Dios es espíritu. Amén. Y eso implica muchos de los atributos de Dios. Uno de ellos, la espiritualidad de Dios. Pero implica también la simplicidad de Dios. Nos queda claro que Dios es espíritu. Y a un espíritu nadie le puede ver. ¿Entendéis? Después entraremos un poquito más porque muchas preguntas surgirán en la encarnación de Cristo, ¿vale? Pero realmente a Dios no se le puede ver, es espíritu, es incorpóreo, no tiene cuerpo. Y al no tener cuerpo, no tiene ni lugar, ni tiene espacio que la abarque. Él es espíritu. Y al no estar hecho de partes, o sea, cuando decimos al no estar hecho de partes, es que Dios no solamente es soberano, amoroso, justo, y le dividimos en todos sus atributos y decimos, Dios es soberano, Dios es justo, Dios... No es que eso le estemos dividiendo a Dios por partes. Estamos estudiando a Dios por partes, pero a Dios no se le divide por partes, porque Dios es una esencia. Este atributo nos enseña algo, y nos enseña que Dios no es un conjunto de atributos. Dios es deidad. El único atributo que tiene Dios es deidad. Es divinidad, deidad, es Dios. Y después, para nosotros poder comprenderle, es como los rayos de sol que entran por los agujeritos de la persiana. ¿Habéis visto la persiana cuando la tenéis, que no está a tope cerrada, la persiana de la habitación, y entran esos rayos de sol? Pues esos rayos de sol son los atributos de Dios a estudiar, pero si tú abres la ventana vas a ver el sol completo. Sí, Señor, amén. ¿Entendéis? Eso es la simplicidad. Dios no está hecho de partes. Dios no es más amor que justicia. Dios no es más soberano que omnipotente. ¿Qué pasa? Que nosotros corremos un peligro. ¿Qué es lo que nos atañe a nosotros en nuestra aplicación, la simplicidad de Dios? Es que nosotros aumentamos los atributos de Dios a nuestro antojo. Pásame por favor los canastillos estos de la ofrenda. Y así ponemos un ejemplo gráfico y se podrá ver un poco mejor. Mirad, estos son simples canastillos y son ejemplos. Voy a dejar el micrófono y así me oye mejor. Para que lo entendáis, Dios es amor. Dios es justicia. Y Dios es todopoderoso. Tres atributos de Dios que pertenecen a Dios intrínsecamente. Ahora bien, a mí no me gusta la justicia de Dios. A mí no me gusta el Dios todopoderoso. A mí no me gusta el Dios soberano. Me quedo con el Dios es amor. ¿Entendéis? Dios no está hecho de partes. Dios en esencia es Dios. Te guste o no te guste. Dios es divino. Dios es deidad. Y en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, son coeternos, coiguales y coesenciales. ¿Qué quiere decir eso?
que los tres tienen los mismos atributos y entre ellos no hay división, en esencia. Aunque personalmente, uno es el Verbo, el Dios Hijo, uno es el Espíritu Santo y otro es el Dios Padre, formando un solo Dios. El Dios, Trinidad. Pero eso en esencia no se pueden dividir los atributos de Dios. Porque si dividimos los atributos de Dios y nos quedamos al antojo de lo que nos parece que esto sí, porque mirad, la Biblia es clara, por ejemplo, con un atributo. Dios es amor. Dios es amor. Dios no contiene amor. A Dios nadie le ha depositado el amor. Dios es amor. A nosotros se nos ha dado el amor. A nosotros, cuando nacemos de nuevo, se nos ha derramado el amor. Pero a Dios ni se le ha dado ni se le ha derramado. Dios en esencia es amor. Pero Dios en esencia es justicia. Dios en esencia es santidad. Y Dios en esencia es soberano. Dios en esencia es trascendente. Dios en esencia es inmanente. Dios en esencia, todos los atributos de Dios. Y ahora están comúnmente todos relacionados porque, mirad, Dios es soberanamente amor. Amén. Dios es soberanamente justicia. Dios es soberanamente inmutable. Dios es soberanamente trascendente. Y ahora coge otro atributo. Dios es inmutablemente soberano. Dios es inmutablemente amoroso. Dios, o sea, tú coges todos los atributos y correlacionas todos los atributos. Y esa es la esencia de Dios. La suma de todos sus atributos es la gloria del magnífico Dios Trinidad. Amén. Y Dios no está hecho de partes. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Decía un hermano, si coges a una persona la más bella del mundo y esta persona empieza a una de sus partes de su cara a crecer en demasía, de lo más bello se hace lo más feo. Porque tendemos a desarrollar la parte que más nos gusta de Dios. Y como ha dicho el hermano, Dios es un conjunto. Aprovechando esta pregunta que te he hecho, que menciona mucho los atributos, tengo una pregunta para el hermano Ona, que serían dos en una. ¿Qué es la Trinidad y si comparten los mismos atributos? Amén. Bueno, es una muy buena pregunta y como bien el pastor ha estado hablando un poquillo, sí me gustaría dar alguna cita para entender un poquito qué es la Trinidad. Vale, entonces vamos a ir a Mateo, aquí, Mateo 28, 19. Perdón, Mateo 3, vamos a ir primero a Mateo 3, 16 y 17, y ahí vamos a ver a la Trinidad en acción. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo la complacencia. En este versículo, hermanos, todos los versículos vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo en acción. Por lo tanto, es verdad que la palabra Trinidad no viene en la Biblia. De ahí que mucha gente diga que la Trinidad no existe. Porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero claro, si nos guiamos por ese patrón, entonces tampoco podemos creer en los abuelos. Porque la palabra abuelo tampoco viene en la Biblia. Pero el que la palabra abuelo no venga en la Biblia, eso no quiere decir que veamos implícito que hay abuelos en la Biblia. Padre de padre, hijo de hijo, está hablando de abuelos y de nietos. Pero la palabra abuelo y la palabra nieto no vienen en la Biblia. Pero sabemos que están en la Biblia. Por lo tanto, que la palabra Trinidad no venga en la Biblia, eso no quiere decir que no veamos a la Trinidad en la Biblia. Como bien hemos visto, estos tres versículos hablan del Padre, hablan del Hijo y hablan del Espíritu. Como bien ha dicho el pastor, creemos en un solo Dios. Claro, es que te vas a encontrar con mucha gente que te va a mencionar Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Claro, ¿no ves? Y te van a decir, es que solo hay uno. Y nosotros decimos, amén, solo hay uno. Solo hay una deidad, solo hay un Dios. Lo que pasa es que este Dios está manifestado en 3 personas divinas. Por lo tanto, es un Dios, pero son 3 personas divinas. No son 3 dioses. Es un solo Dios en 3 personas divinas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver otro versículo donde vemos también a la Trinidad. Es Mateo 28, 19 y dice: bautizaréis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Veis, hermanos? 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero este versículo nos enseña algo muy importante. Daros de cuenta que no dice bautizaréis en los nombres. Dice bautizaréis en el nombre, un solo Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si dijera en los nombres, estaría diciendo que había varios dioses. Por lo tanto, dice en el nombre de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, entendemos, hermanos, que aunque la palabra Trinidad no esté en la Biblia, vemos a la Trinidad en la Biblia. ¿Comparten los mismos atributos? Esa es muy buena pregunta. Como bien ha dicho el pastor, claro que sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten los mismos atributos. ¿Dónde lo vemos? Vamos a ir, para que la gente tenga textos, hermanos. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 30. Perdón, Efesios no, vamos a ir a Primera de Corintios primero. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Y ahí vamos a ver. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo. Y dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿no veis? El Espíritu en mayúscula. Cuando habla en mayúscula es el Espíritu Santo. Todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Está diciendo, todo lo sabe. Está hablando del atributo de la omnisciencia. Vemos también que el Espíritu Santo tiene omnisciencia porque todo lo sabe, todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo también comparte los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Vamos a leer otro. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Veis, hermanos? No contristéis al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, con el que fuisteis sellados. Vemos como el Espíritu Santo sella, como el Espíritu Santo obra, como una persona divina que obra y una persona divina que puede ser contristada. Ahí también vemos la personalidad del Espíritu Santo que puede contristarse, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, como los arribanos dicen, los testigos de Jehová, no es una energía, sino que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Entonces, voy a decir una cita más y luego voy a compartir una cita de un hombre. Primero vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 2, para dejarlo claro. Ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que os les he llamado. Dijo el Espíritu Santo hablando como Dios habla. Por lo tanto, vemos como el Espíritu Santo es una persona que habla y comparte los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Entonces, cuando alguien venga a nosotros y nos diga que si el Espíritu Santo es Dios, tenemos muchas citas bíblicas, hermanos, muchos pasajes en la Biblia donde las Escrituras dejan claro que el Espíritu Santo es Dios y que es la tercera persona de la Trinidad. Pero es que no solamente vemos al Espíritu Santo, sino que también vemos que Jesucristo también es Dios y por lo tanto es la segunda persona de la Trinidad. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1, y creo que ahí queda claro quién es Cristo.
Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, la Biblia deja clara que en el principio era el verbo, Cristo, la palabra, el Logos, y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Por tanto, Cristo es la palabra encarnada. Entonces, Cristo estaba en el principio y antes de la fundación del mundo. Por tanto, el verbo encarnado nos está diciendo que el verbo estaba en la palabra antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hermanos, el verbo era con Dios. Este versículo deja claro que Jesucristo es Dios. Y por lo tanto, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo formando un solo Dios. No tres dioses, sino un Dios en tres personas divinas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que también hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten los mismos atributos. Por eso vemos a Cristo en muchas escenas bíblicas, hermanos. Muchas escenas bíblicas. Vemos cómo Cristo sabía de antemano lo que en sus corazones estaba cavilando. ¿Recordáis esa historia? Cuando aquellos hombres bajan a aquel paralítico por el techo. Ahí vamos a ver cómo es Dios. Le bajan, le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora empiezan a cavilar en sus corazones, ¿cómo puede perdonar pecados este Señor? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y Dios, Cristo, sabiendo lo que estaban pensando en sus corazones, les dijo, no solamente esto, sino para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados. Más te digo, levántate, toma tu lecho y sal. Por lo tanto, en esta escena bíblica vemos como el Jesús también tenía la omnisciencia que tiene el Padre y que tiene el Espíritu. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen los mismos atributos. Y voy a terminar con una cita de un hombre llamado Atanasio, un arzobispo del siglo IV, del 400 después de Cristo, y dijo estas palabras para definir la Trinidad. Adoramos a un Dios en Trinidad, y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas, ni dividir el ser divino. Porque el Padre es una persona, el Hijo es una persona, y el Espíritu Santo es una persona. Pero la deidad del Padre, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu es una, igual en gloria, coeterna y coigual en su majestad. Amén. Amén. A ver, hermanos, teníamos que haber hecho esta pregunta antes, la ha contestado Donay, pero la tenemos y es de rigor decirlo. ¿Qué es el unitarismo y si son nuestros hermanos? Amén. Antes de ir a la siguiente pregunta, yo quisiera añadir, por ejemplo, en Juan 1, lo que ha leído la Donay. Otra vez Juan 1. Esta explicación sobre todo vaya contestando la siguiente pregunta. Pues nos vamos a encontrar con muchos problemas. Mirad, sube para arriba, por favor. Yo no lo veo desde aquí. No, mirad. En el principio era el verbo. Nuestras traducciones, sobre todo la que vemos ahora en 1960 de Reina Valera, en nuestro español, en nuestro vocablo, se añaden muchos artículos. Los artículos el, la, lo, todos los artículos para articular un texto. Pero los más cercanos al original, las traducciones más cercanas al original, omite el artículo el. Dice en principio. ¿Por qué? Porque si un testigo de Jehová, un arriano, te va a venir a decir, sí es verdad, con Juan se demuestra que Jesucristo es Dios, pero es un Dios menor. Porque, mirad, en el principio, tuvo un principio. Dios no tiene principio. Pero el más cercano al original, las traducciones más cercanas al original, omite el artículo el y se queda en principio. Que eso ya no da lugar a que hubo un principio en el tiempo, sino que es un principio en la eternidad. En el principio no. En principio se está refiriendo a la eternidad. Amén. Entonces eso da lugar a decir que Dios, Cristo, el Verbo, existía desde la eternidad a la eternidad. Y después hay un texto significativo también para seguir añadiendo a esto, y es Colosenses 2.9. Colosenses 2.9 encierra un poco más esto, hablando de la divinidad
en Cristo. ¿Y qué es la deidad? Porque mirad, porque en él habita corporalmente, en el cuerpo, la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente, en Cristo, en el Verbo de Dios, habitaba corporalmente en el cuerpo la plenitud de la deidad. O sea, hemos dicho al principio que Dios, en todos sus atributos, se resume en que Dios es deidad. Amén. Y ahora Pablo dice, corporalmente, en el cuerpo, todos los atributos que estudiamos, que son el conjunto de la gloria de Dios, están corporalmente en Cristo. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad, o sea, coeterno, coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Que Dios os lo diga mucho. Nos ha quedado un poco descolgado qué son los unitarios y si son nuestros hermanos. Vamos a ver, hermanos. Sí, podía haber ido primeramente esa, perfectamente, porque ya le hemos explicado lo que es la Trinidad. Pero bueno, vamos a explicar lo que es el unitarismo o el unicitarismo. ¿Qué creen ellos? ¿Qué es lo que creen ellos? Vale. El unicitarismo, hermanos, es una falsa doctrina que sale de los evangélicos, que sale del pentecostalismo. No sale, hermanos, de los católicos. No sale de los arribanos, de los testigos de Jehová. No sale de los musulmanes. No. Esta falsa doctrina nace y sale del pentecostalismo, de los evangélicos, creyendo en el unicitarismo. El unicitarismo es, hermanos, el solo Jesús. ¿Vale? Creen, de alguna manera, que el Padre se manifiesta en el Hijo, que el Espíritu se manifiesta en el Hijo y que es el Hijo. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existen tres personas, sino que solo es una sola persona, un solo Dios y una sola persona en Jesús. ¿Vale? Y que se manifiesta en el solo Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo es Jesús, que el Padre es Jesús, ¿sabes? Y entonces solo creen en el solo Jesús. Ese es el unicitarismo. Los que creen solamente en Jesús. Y de hecho bautizan en el solo Jesús. Bautizan en el nombre de Jesús, porque han cogido un versículo que dice bautizaréis en el nombre de Jesús, y de ahí han sacado lo que han querido sacar. Y se comen el versículo que hemos leído antes, cuando comisiona decir haréis discípulos y bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es como nosotros bautizamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero ellos solo bautizan en el nombre de Jesús, porque creen en el solo Jesús. No creen en el Padre y en el Espíritu Santo como personas diferentes, como personas divinas diferentes, sino que creen que es el Hijo, es Jesús, es el Espíritu Santo que se manifiesta en Jesús y el Padre que se manifiesta en Jesús. Por lo tanto, a la pregunta de si estos son nuestros hermanos, queda claro, hermanos, que no son nuestros hermanos aquellas personas que no creen en la Trinidad. Porque existen, hermanos, y no quiero abrir otro debate, pero bien lo sabéis vosotros, hermanos, en que existen las doctrinas fundamentales y las no fundamentales, las generales. Y una de las doctrinas fundamentales que la Biblia nos enseña es la Trinidad. Entonces, si no crees en la doctrina fundamental de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos llamarte hermano. Porque hay doctrinas generales, hermanos, en las que usted y yo podemos diferir. ¿Vale? Pero en esta no podemos diferenciarnos. Por eso, hermanos, los arrianos que creen que Jesucristo es un Dios menor y que el Espíritu Santo es una fuerza, no son nuestros hermanos. Los musulmanes tampoco son nuestros hermanos. Los judaizantes tampoco son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son aquellos que han creído en las doctrinas fundamentales que nosotros creemos. ¿Amén? Entonces queda claro, hermanos, que el que no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no le podemos llamar hermano. Amén. Vamos con otra pregunta. Y esta es muy buena. A ver, hermano Daniel. Bíblicamente, ¿cómo debe presentarse el Evangelio a un incrédulo? ¿Y cómo no se le debe de presentar?
Vale. Esa sería la primera pregunta, Sí, después claro. hay otra que sí, ¿vale? Es una pregunta en dos. Vale, pero la primera sería, bíblicamente, ¿cómo debe presentarse el Evangelio a un incrédulo y cómo no? Vale. Vamos en la primera parte de cómo se debe presentar bíblicamente, eso es lo difícil, bíblicamente el Evangelio a un incrédulo. ¿Vale? A veces basta con entender, para entender una cosa, que no es esa cosa. ¿Vale? Y diciendo que no es el Evangelio, vamos a entender, luego después explicaremos qué es el Evangelio bíblicamente. Amén. El Evangelio no es algo eclesiástico, evangelístico, para que la vida te vaya bien. ¿Vale? El verdadero mensaje evangélico y bíblico no es solamente Dios te ama, Dios quiere ser tu amigo y Dios está aquí para solucionar tu vida. ¿Vale? Ese no solamente es el Evangelio bíblico y real. ¿Qué es el Evangelio? La noticia del Evangelio es la noticia, la mejor noticia que un ser humano puede escuchar. Amén. Es la mejor noticia, la del Evangelio. Amén. Pero el Evangelio bíblico y de verdad es la peor noticia que un hombre también puede escuchar. Sí, señor. ¿Por qué? Porque bíblicamente Dios nos muestra la mala noticia y la buena noticia del Evangelio. No puedes medicar a un hombre y decir, toma este antibiótico y esa enfermedad te se curará, si antes no tiene una revisión y tiene un diagnóstico médico. No se le puede decir y favorecer a un hombre que Dios te ama y te espera el reino de los cielos si primeramente no tiene un diagnóstico médico, entre comillas, a través de la palabra del Señor. Porque primero, bíblicamente, hay unos pasos a seguir. Recuerdo, como ustedes también recuerdan, una frase de un gran hombre de Dios, como es el tío Huchele, y definió muy bien qué es el predicar. Y dijo este hombre, el predicar es repetir lo que Jesús dijo. Y ahora veo en la Biblia, y vamos a tomar como referencia bíblica Mateo 4:17. Ponemos Mateo 4:17 y dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Cuál es el primer mensaje que empezó Jesús a predicar? Arrepentíos. El arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque la primera noticia del verdadero evangelio es que el hombre es culpable. Amén. El hombre no es víctima. Amén. El hombre es culpable de pecado. Y verdaderamente el verdadero evangelio bíblico y real nos lo muestra Romanos capítulo 1, verso 18. Y el rótulo empieza, la perícopa, la culpabilidad del hombre. Muy bien. Ahí es cuando empiezas a predicar bíblicamente el evangelio. Primer paso, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios. ¿Cómo? No, porque el amor de Dios. No, porque la ira de Dios. Primeramente la ira de Dios. Porque el hombre es culpable. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primer paso, primer punto. El hombre es culpable. Y al hombre ser culpable, Dios muestra la ira contra el pecado y contra el pecador. Porque la palabra dice que contra el impío Dios está irado todos los días.
Primer paso, el hombre es culpable. Segundo, Dios está airado. Tercer paso, lo vemos también en el libro de Romanos. Porque Pablo, en el libro de Romanos, nos da una masterclass de cómo empezar a predicar el evangelio bíblicamente. Y empieza diciendo que no hay ni uno justo, ni uno bueno, ni uno quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Pero el evangelio no queda solo en esa mala noticia, en la culpabilidad del hombre, la ira de Dios, en no hay ni uno bueno ni uno justo. No, sino que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 6, y aquí está el escape de salida, gracias a Dios y a su misericordia. Romanos capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gracias al Señor, a su gracia y a su misericordia. No porque lo merezcamos. Ninguno de los que estamos aquí merecemos nada. Gracias a Dios hay un escape de salida. El hombre es culpable. Amén. No hay ni uno bueno. Amén. Dios se revela con la ira en contra del pecado y del pecador. Amén. Pero hay una solución. Dios te libra del mismo Dios. Su Hijo y solamente su Hijo es el que es capaz de librarte de la ira de Dios y el que te pone a vivir el evangelio verdadero. Entonces podemos decir que antes de la buena noticia precede la mala. Así es. Está la enfermedad y luego el antídoto, ¿no? Así es. Poner que sería algo que Amén. En base a la pregunta que se ha hecho en cómo ir a predicar a un incrédulo, lo que ha dicho nuestro hermano Daniel es una realidad y es así. Pero ¿cómo presentas a un incrédulo en un mundo donde se manejan más por los sentimientos que por el conocimiento? Y últimamente en nuestro mundo secular se sienten muchas cosas. Hace poco salía en las noticias que uno se sentía perro y que llegaba a casa, hacía sus labores como un hombre normal, pero llegaba a casa y se ponía un traje de perro y que comía en donde comen los perros. En un mundo donde las emociones es la centralidad que nos conduce, ¿cómo le haces ver a un hombre, a una mujer, a un incrédulo que dice que es ateo, que no quiere saber nada de Dios y que Dios no existe, que él es un pecador, que merece el infierno, pero que la salvación solo está en Cristo? Primeramente, cuando te acercas a un incrédulo, partiendo de la base que a quien te acerques ya es un incrédulo. Lo que hay incrédulos abiertos y incrédulos cerrados. Hay quien te dice, soy un ateo, yo soy ateo. Pero en nuestra cultura no te vas a encontrar eso. Pero es un incrédulo igual. Entonces, es un incrédulo igual porque primeramente no respeta lo que dice la Biblia tocante a su condición o a nuestra condición, y es que somos pecadores. ¿Cómo poder llegar a alguien en medio del evangelismo y decir que eres un pecador mostrándole a través de la Biblia que tiene la necesidad de un Salvador? Primero escuchándole. No se puede ir a saco. Hay que escuchar. Y una vez que él te da la información de cómo está, de cómo se siente, de cómo se ve, después hay unas preguntas, una serie de preguntas que siempre te van a llevar a las mismas. Entonces, aunque creas que no hay Dios, primero hay que enseñarle el que dice que Dios no existe por medio de las evidencias de la creación, si es realmente que Dios existe o no. Y eso son pruebas indubitables, o sea, no hay duda. Si tú empiezas a estudiar la ciencia se está volviendo loca hasta el día de hoy porque no pueden decir que Dios no existe. Tú vas a la ciencia, vas a la historia, vas a todo, y todo está patentado,
los científicos, de que Dios existe. No pueden, siempre tienen que ver a un ente superior que está creando todas las cosas. Entonces te puedes encontrar no solo con ateos, sino con agnósticos, que eso es otro punto, que creen en la ciencia, en lo que ya está probado. Pero no sé si habéis visto mucho a Ángel Rodríguez, este hermanito de Bilbao. ¿Habéis visto cómo va a saco siempre con la creación? Sobre los ateos, yo soy ateo, y empieza a hablarles del Dios que ha creado todas las cosas. Les habla del sol, les habla de las estrellas, les habla de las estaciones del año, ¿sabes? Y cuando ya están entre la espada y la pared, y ellos, ves tú la cara de todos, que se sienten, no tengo escapatoria, es verdad, Dios existe. Después les empieza a hablar de la redención y de la pecaminosidad que tienen. Empieza a hablarles de la ley de Dios y empieza a decirles, ¿tú ves que no has ofendido a Dios nunca? ¿No has tenido un mal pensamiento? ¿No has codiciado las cosas de otro? Empieza a hablarles de la ley. Y cuando les habla de la ley, empieza a hablarles del remedio. Y les dice, hay un remedio, Cristo murió por ti. Y entonces ahí el evangelismo va por partes. No es ir a saco. Esto. No. Escuchar, después ir a la creación, después de ir a la creación y argumentar que Dios existe, la necesidad de un Salvador. Hablar de la ley de Dios y de la redención de Cristo. Simplemente decir, como bien están diciendo los hermanos, nosotros tenemos un pueblo muy difícil, hermanos. Y estamos hablando para nuestro pueblo. ¿Por qué mentira, hermanos? Porque si no evangelizamos al que tenemos al lado, bueno, vamos a ir nosotros a otras naciones a evangelizar. Entonces, evangelizar a nuestro pueblo, hermanos, un pueblo que cree mucho en el amor de Dios y poco en la justicia de Dios y en la ira de Dios. Como vayamos directamente diciendo Dios te ama, le estamos predicando un evangelio a medias. Y un evangelio a medias no tiene la capacidad de salvar. Necesitamos predicar el verdadero evangelio. Y si no predicamos, primero, el problema que tienen frente al pecado y cara a Dios, es imposible que ese hombre pueda arrepentirse. Porque si no le decimos primeramente, como bien ha dicho el hermano Chencho, su enfermedad, ¿cómo le podemos dar el antídoto? Entonces, hermanos, evangelizar diciendo Dios te ama, hermanos, como muchas veces le hemos hecho, y yo lo he hecho muchas veces. Dios te ama, ¿y sabes lo que te dicen? Claro, yo sé que me ama, y por eso te va a salvar. Y confía en tanto, el amor. Eso es un poco. El amor. Y ahí tenemos un grave problema, hermano. Un grave problema, porque si evangelizamos solamente desde el amor, tenemos un problema. Como bien ha dicho el hermano, primero tenemos que evangelizar desde la ira. Tenemos que evangelizar de que Dios está irado todos los días contra el pecador. ¿Vale? Y que Dios es amor, claro que sí. Y Dios te ama, pero te arrepientes. Claro. Porque entonces, hermanos, estaríamos diciendo que como Dios ama a todo el mundo, estaríamos entrando en el universalismo. Y es una doctrina errada, como dice el pastor. Es una doctrina errada porque entonces si Dios ama a todo el mundo somos salvos. Pues no podemos evangelizar desde el amor, señores. Evangelizar desde la justicia, desde la ira, y decir que si tú te arrepientes, Él es bueno y justo para perdonar todos tus pecados. Ya está. Y claro que Dios te ama, y fíjate que Dios te ama que te perdona. Pero, hermanos, no podemos ir directamente. Dios te ama, Dios está esperando con los brazos abiertos. Venga, Dios te ama. Y como Dios me ama, y como Dios me está esperando, pues que siga esperando que ya iré. No. Es tiempo de decirle, tienes una urgencia. Estás en pecado. Te vas al infierno. Con amor, como bien ha dicho el pastor. No, hermanos, poniendo en el lugar de ellos. Porque nosotros también estábamos ahí. Y la ira de Dios estaba también sobre nosotros. Pero Dios en su gracia y en su amor nos ha mostrado gracia, misericordia. Y con este hermoso evangelio nos ha salvado. Que Dios lo bendiga. Vamos a cerrar esta pregunta, pero sí que hay un texto que simplifica todo lo que hemos dicho. Y es primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. Primera de Juan, ¿eh? Es eso.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. ¿Quién puede confesar sus pecados si realmente cree que no tiene pecado? Entonces aquí nos está hablando de que previamente le has tenido que denunciar su pecado a través de la ira de Dios. Porque con el pecado, ¿a quién se ofende? Dice David en el Salmo 51, a ti, solo a ti te he ofendido. Contra ti solo he pecado. Cuando se peca, la ofensa va a Dios. Y aquí el texto empieza, Juan, diciendo, si confiesas tu pecado, si te colocas en el lugar de pecador, confesando tus pecados, porque la primera confesión no tan solo es un dicho de labios, sino es una colocación en mi mente de saber quién soy. La confesión de pecados me coloca en mi sillón, en mi asiento. Si me confieso a mí mismo que soy un pecador, saca relieve dos de sus atributos: fiel y justo. Si no, no puede haber perdón de pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que esto ya se desgranará otro día. Pero realmente necesitamos confesar nuestros pecados a nosotros mismos. Y eso viene por un evangelismo correcto de saber que mis pecados están ofendiendo al Dios que es santo. Amén. Que Dios bendiga. Estos conceptos son muy importantes, porque aunque no crees, yo tuve, hablando con un obrero, me compartía el hermano unas cosas. Me han mandado a predicar del infierno y compartía conmigo unos detalles y estuvimos un rato charlando y los dos disfrutando de la conversación. Y cuando ya el hermano se marchó, me di la vuelta y me fui sonriendo y riéndome hacia él. Me dice, ¿qué pasa? Digo, que no puedes predicar eso. ¿No puedes predicar eso? No, porque en nuestras iglesias todo el mundo va al cielo. Entonces, ¿cómo vas a predicar del infierno si metemos a todos en el cielo? Por eso la importancia del texto. Dios te quiere, sí, pero arrepentido. Arrepentido en Cristo Jesús. A ese incrédulo que hemos estado hablando, ¿cómo le puedes, porque en la pregunta de rigor que te hace cuando pones el Evangelio, la pregunta que primero te hace, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Adelante. Hay algo que esta pregunta, nos sentamos en el asiento del misticismo y nosotros somos los buenos, ¿y por qué nos pasa esto? El primer punto es que Dios no es el origen del mal. Ese es el primer punto. Dios no es el origen del mal. Para esto tenemos que entender algo. Tenemos que entender la bondad de Dios, pero también la justicia de Dios. Tenemos que ir al Génesis cuando Adán y Eva pecan, desobedecen. Dice, cuando comeréis del fruto ciertamente moriréis. Desobedecen, comen del fruto, pero no mueren. De hecho, sabemos que Adán murió a los 930 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa lo siguiente. Entró la muerte física en la desobediencia de Adán, pero también entró la muerte espiritual, la separación de Dios. Y ahora, en la muerte física entró el sufrimiento, entró las enfermedades, pero yo en el Génesis veo la bondad de Dios. Porque si Adán le ha dicho, ciertamente, cuando comeréis del fruto vais a morir, ¿por qué no mueren? Si es lo que merecen, al desobedecer. Ahí podemos ver la bondad de Dios. Entonces, verdaderamente la pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? No. La verdadera pregunta es, si Dios es justo, ¿por qué te permite vivir? Si Dios es justo, fiel y verdadero, ¿por qué te permite crear una familia? ¿Por qué te permite levantarte 2 días, ir a tu trabajo,
tener salud y tener compañía. No hay que ver el sufrimiento y que todo me pasa a mí y que pasa aquí que no lo entiendo. No veas esa parte. Ve la bondad de Dios en cada suceso que te pasa. Ve la misericordia de Dios a tu alrededor. No nos merecemos, y yo el primero que está hablando, no nos merecemos nada de lo que tenemos. Todo es gracia de Dios. Amén. Así que vamos a ver más la bondad de Dios y no nos quejaremos tanto. Más agradecimiento, que todo lo que tienes es gracias a Él y no nos merecemos ni el respirar, porque alguien dijo que aun el respirar, cuando inhalamos, estamos inhalando misericordia de Dios. ¿Quieres aportar algo? Sí, no, simplemente entonces, bajo esta perspectiva que ha dado nuestro hermano Daniel, tendríamos que entender que no se trata de decir si Dios es bueno o si Dios existe, ¿por qué existe el sufrimiento? Que de ahí nace la pregunta, sino la pregunta es ¿por qué no sufrimos todos? Muy bien. Yo creo que esa sería la cuestión. Lo justo. Lo justo es ¿por qué no estamos sufriendo todos? ¿Por qué no estamos enfermos todos? ¿Y por qué no estamos mal todos? Es porque muchas veces, sobre todo en nuestro pueblo, vuelvo a reiterar, tenemos esta mala costumbre de decir, ay, ¿por qué pasará estas cosas? ¿O por qué le habrá sobrevenido esto? ¿O por qué le ha venido esta enfermedad? Cuando la pregunta, hermanos, no tendría que ser esa, porque si entendemos el amor de Dios y la justicia de Dios, como bien ha dicho Daniel, la pregunta correcta, creo yo, hermanos, debería de ser, ¿por qué no me pasa a mí? Porque yo también soy merecedor de eso, porque yo también he pecado. Entonces, como bien ha dicho Daniel, tenemos que ver más desde el amor de Dios y de la justicia de Dios para poder entender esta cosa. Claro, porque se puede demandar la justicia, pero nunca la misericordia. ¿Eso sí? Amén. Hemos hablado de la pregunta ¿por qué el mal, si Dios es bueno? Entonces esto me lleva a otra pregunta que hicieron, que ha hecho un hermanito. Si el diablo sabía que Dios es omnisciente y omnipresente, ¿por qué se rebeló? ¿Acaso no sabía que Dios lo estaba viendo y lo estaba escuchando? Pastor, para usted. Esta es la buena. Amén. Principalmente, añadir a la anterior pregunta, que hay un texto en Lucas 13, que a Jesús le dijeron unos galileos que cerca de allí se había caído un muro y había matado a unos hombres. Y Jesús se dio la vuelta y les dijo, arrepentíos o también perecéis. ¿Qué es lo que estaba dando a entender Jesús? Que todas esas desgracias, porque los hombres lo que estaban haciendo, meter a Jesús o clausurar a Jesús en una pena de lo que había sucedido, que un muro se había caído y había matado a dos hombres. Entonces Jesús dijo, tranquilos, os estáis preguntando por qué ha sucedido esto a estos. ¿Por qué no os estáis preguntando por qué no sucede a vosotros? Porque la pregunta de por qué existe el mal es por qué no me sucede todas las maldades a mí. ¿Te has preguntado eso? Si realmente la justicia de Dios, debería de darnos lo que merecemos. Menos mal que Dios no es que sea más misericordioso que justo, es que Dios hizo un plan desde la eternidad pasada en Jesucristo. Amén. Y por su misericordia, su paciencia y su longanimidad, dice Gálatas 4:4, que viniendo el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de una mujer. Vino el cumplimiento del tiempo de la eternidad pasada, Cristo nació de una mujer, vivió en esta tierra, murió y resucitó. ¿Para qué? Para que hoy podamos redimir nuestras maldades en Él. Dios es tan bondadoso que nos estamos parando a pensar desde nuestro corazón pecador por qué esto y por qué aquello, pero la pregunta es ¿por qué no me está sucediendo a mí? Todavía tengo fuerza para trabajar, todavía tengo familia a la que amar y todavía tengo muchas cosas de las que hacer, que todo eso es bondad y misericordia.
Formula la pregunta otra vez. La pregunta era, ¿por qué el diablo, antes de ser diablo, se rebeló con Dios, teniendo el conocimiento de que Dios era omnisciente y sabía lo que iba a hacer, Dios sabía lo que iba a hacer, y algunos ángeles se fueron tras él? Es la misma pregunta de por qué la maldad, parecido, pero esta se originó en el cielo. Porque no hay nada más espiritual que el pecado. Mirar si es espiritual, que se originó en seres espirituales. En el cielo. Satanás era Luzbel, y si leemos Ezequiel capítulo 28, Ezequiel está lanzando una profecía contra un pueblo que está haciendo mal al pueblo de Israel, pero a la misma vez también interviene con una profecía y se mete en esa eternidad, en esa atemporalidad, como dicen los que saben, y empieza a hablar de la creación de Luzbel. Tú fuiste creado con toda piedra preciosa. En tu creación salieron todos los tamboriles, todas las buenas músicas. Eras acabado en perfección, en hermosura. O sea, empieza a describir la creación de Luzbel. Y eso es lo que Dios cree. Amén. Así es. Un ángel de luz. Un querubín protector de la gloria de Dios. Dios no creó un demonio. ¿Entendéis? Y ahora, aclarado eso, ¿por qué este se rebeló? Porque Dios en su grandeza, aun en el cielo, dio la libertad de poder probar a la creación angélica en un estado probatorio. También estuvieron en un estado probatorio. Y les dio tanta gloria que les permitió que pensaran por sí mismos lo que hacer. Y dice Ezequiel capítulo 28, hasta que se halló en ti maldad. La maldad no existió, pero se halló en el corazón de Luzbel. ¿Cómo puede ser? Por ver su grandeza, dice, y me sentaré al lado del Altísimo. O sea, él quería ser Dios. ¿Cómo pudo contratar en sus contrataciones a aquellos ángeles? Pues no sabemos por qué estos ángeles se hicieron indignos, porque la indignidad va en base a perder el motivo por el cual Dios te creó. Y estos ángeles fueron indignos, se hicieron indignos, incluido Luzbel, Satanás, que es actualmente. Ahora, ¿por qué llegó esa indignidad a ellos? Porque seguramente, al igual que él quería alcanzar un rango mayor, seguramente en sus contrataciones les ofrecería un rango mayor. Y eso se halló maldad, igual que en el corazón de Eva, que sin tener maldad y sin conocer la maldad, dice que me dio el fruto y vio que era codiciable. O sea, a ver si es verdad que la serpiente me está diciendo, que la serpiente me está diciendo es verdad, y que Dios no es tan bondadoso y no tengo que estar debajo de él. Al ver el fruto, cuestionó la bondad de Dios. No sabemos si Luzbel en sus contrataciones hizo algo parecido. Lo que sí sabemos es que la serpiente del Edén ya era Satanás. Entonces no sabemos si contrató igual a Eva que a los ángeles, pero lo que sí sabemos es que una tercera parte de la tercera parte, no la tercera parte de los ángeles, no de 4 partes se llevó 3, no, sino la tercera de la tercera. Eso quiere decir la tercera parte de la tercera parte. ¿Entendéis? Se llevó con él y hoy son los ángeles caídos. Ellos creen y tiemblan, como dice Santiago, porque les espera un espanto y horroroso juicio de Dios. Ya le tienen
encima, pero van a ser echados al lago de fuego, sin remisión. Para ellos no hay redentor. Ellos creen y tiemblan, pero no pueden rendir obediencia, odian a Dios. El ser humano todavía por el Evangelio, aunque somos criaturas caídas igual que ellos, nos presentan a Cristo, el Espíritu Santo entra y tenemos una redención todavía de poder creer en Jesucristo. La pregunta de por qué hizo lo que hizo a sabiendas, que es porque, una de las cuestiones es porque el pecado es irracional. Y nos pasa a nosotros. Porque teniendo el conocimiento de que Dios nos ve y sabe todas las cosas, hacemos lo que hacemos. Creo. Yo ha coincidido, por decirlo de alguna manera, no creo las coincidencias, pero el pastor me llamaba esta mañana, y de mañana trabajando, y me pedía el favor de mañana compartir la palabra con la iglesia. Me ha pillado el sopetón porque no era el invitado de mañana, era el hermano Abraham. Pero seguidamente el Señor ha puesto un texto en mi corazón y he empezado a meditarlo y indagarlo, y luego he estado toda la tarde estudiando. Y he llegado a la conclusión de esto y me ha ido a ir a Luzbel en el cielo y a Adán en el Edén. Y es lo que mañana seguramente, si Dios quiere, predicaremos, y es la incredulidad. Muy bien. Creo que el pecado que cometió Satanás originalmente empieza con la incredulidad. Y creo que el pecado que cometió Adán también fue el mismo, la incredulidad. El motivo de que sepa de que Dios es omnisciente y de que Dios lo sabe todo, o en ese tiempo sabía que Dios lo sabía todo, eso no quiere decir que le creyera a Dios. Adán también sabía que Dios sabía todas las cosas. Entender, hermanos, que Adán estaba sin pecado. Pero Adán tampoco le creyó a Dios. Creyó a la serpiente. Satanás, antes de ser Satanás, era un querubín protector, como hubiera dicho el pastor. Pero aunque estaban acabado en hermosura, acabado en perfección, no le creyó a Dios. Y ese pecado de incredulidad les llevó a rebelarse y a llenarse de orgullo. ¿Por qué? Porque como no creyó a Dios, quiso ser igual a Dios. El primer pecado es la autonomía, la independencia de Dios. Quiso ser igual a Dios para ser independiente, pecar siendo autónomo. Y ese es el pecado que también vemos en Adán, hermano. Adán también quiso ser autónomo y quiso ser su propio Dios. Por lo tanto, no le creyó a Dios, sino que creyó a la serpiente. Entonces creo que el pecado de Satanás en el cielo, hermanos, empieza con el pecado de la incredulidad. Por eso yo creo que aunque él sabía que era omnisciente en todas las cosas, y conocía todas las cosas del Señor, porque él le creó, no le creyó a Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Todos los que estamos aquí creemos en Dios. Pero la pregunta es, ¿todos los que estamos aquí le creemos a Dios? Y si no le creas a Dios, eso es incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Y ese pecado es el principio de otros muchos pecados, porque la incredulidad te llevará a rebelarte, a quererte sentar en el trono de Dios, que es lo que hizo Satanás y lo que hizo Adán. Y es lo que seguimos queriendo hacer nosotros. Ocupar el trono de Dios y ser nuestro propio Dios. ¿Qué tal? ¿Vamos de tiempo? ¿Hemos iniciado alguna pregunta más? Se han quedado muchas preguntas que se derivan de esto, que se podía ver, de verdad, se podía hablar mucho y disfrutar mucho, pero vamos, por tiempo y por razón de los hermanos, vamos a cambiar de pregunta. Tengo aquí una pregunta que dice, ¿por qué Dios cambia los nombres a algunos personajes bíblicos? Por ejemplo, como Jacob de Israel, o Pedro, en fin. ¿Por qué hace esto Dios? Bueno, Este que quiere. ahora los hermanos también que aporten su versión, su visión de esta pregunta. Pero yo creo, hermanos, que había que ir a Génesis, capítulo 3, creo que es.
Creo que ahí vamos a ver. Bueno, pues vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dice, y dijo a Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó de la tierra todo bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo la bestia, cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre hasta hoy. Y puso Adán nombre a toda bestia, a las aves de los cielos, a ganado, y más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de esa costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y le trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de tus huesos, carne de tu carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Más adelante, en el capítulo 3, cuando vemos la caída y el pecado de la mujer, dice que ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y dijo Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y dice, y a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás salud. Al hombre le dijo, por cuanto desobedeciste, tu mujer comiste el árbol que te mandé, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Y dice, y al final, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas de la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y polvo verás. Y te llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, porque cuando ella era la madre de todos los vivientes. ¿Por qué he leído este texto? Para entender que el primer nombre que Dios puso al hombre fue Adán. Te llamarás Adán. La palabra Adán, dicen los que saben que viene la palabra ADN, porque si quitamos la A de Adán es ADN, el ADN de todos los seres humanos. Entonces, Dios cada vez que ponía un nombre o cambiaba el nombre a los personajes bíblicos, siempre lo hacía con un propósito detrás. ¿Para qué? Para que la gente cuando escuchara ese nombre ya no se acordara de su antiguo nombre, de su antiguo propósito, sino que Dios le había puesto un nuevo propósito. Adán lo llamó Adán para que él fuera el ADN de todos los seres humanos. No se llamó Adán porque sí. Pero es que Adán toma este ejemplo de Dios y hace lo mismo. Y dice, y puso Adán a su nombre, a su mujer, el nombre de Eva, que significa madre de los vivientes. Dios no puso el nombre de Eva. Dios a la mujer la llamó mujer. Varona, porque del hombre lo tomaste. Mujer, porque del hombre fuiste tomada. No la puso el nombre. De hecho, el primer nombre que puso Dios a la mujer fue Sara. Ya no será tu nombre Sarai, sino Sara. ¿Vale? Entonces, el que puso el nombre a Eva fue Adán. Y Adán tomó el mujer. La misma iniciativa de Dios, con un propósito. ¿Por qué le pusiste Eva, Adán, a Eva? Porque creyó a la promesa de Dios de que de esta mujer saldría uno que le pisaría la cabeza a Satanás. Y creyendo en esta promesa la puso madre de los vivientes. Entonces, vemos a lo largo de la historia cómo Dios va cambiando el nombre. Por ejemplo, de Abraham, que significa padre noble, a Abraham, que significa padre de muchedumbre de gente. Entonces cambió el propósito, ya no serás llamado Abraham, sino Abraham, cambiando el propósito. Ya no serás llamado Cefas, sino Pedro, piedra. Y fue esta piedra la que confesó que la verdadera piedra era Cristo. Esto no es coincidencia, esto es propósito de Dios. Dios cambiaba los nombres a los personajes bíblicos porque nosotros en el español, Javi, en el español, escucho tu nombre y tú escuchas el mío y el otro escucha el suyo. Pero en los tiempos judíos, cuando escuchaban el nombre, escuchaban el propósito. Por eso acordaros bien cuando dice, no me llaméis Noemi, llamarme Mara, que significa amargura. Para que cuando la gente me llame Mara, sepa que estoy amargada, que estoy en amargura. Entonces, cuando nosotros escuchamos el nombre, escuchamos un nombre, pero cuando ellos escuchaban el nombre, escuchaban el significado y por lo tanto entendían el propósito. ¿Vale? Entonces, Dios cambiaba los nombres, a mi parecer, hermano, a mi parecer,
para darles una nueva identidad, un nuevo propósito, un nuevo rol, un nuevo carácter a estos personajes. Bien dice mi hermano Adonai, como traducción judía, los nombres tenían su significado y Jesús en alguno de ellos lo cambiaban y eso tenía significado de un antes y un después en la vida de uno. Porque, por ejemplo, cuando se tiene un encuentro con el ángel de Jehová, que es Cristo, Jacob significaba ladrón, usurpador, y le cambia por Israel, príncipe de mi pueblo. En otra ocasión, Saulo, que significa grande, deseado, tiene un encuentro con Dios y le cambia el nombre de Pablo, que es humilde y pequeño. Entonces, quiere anotar los cambios de nombres, un cambio en la vida de ellos, un antes y un después. Bueno, como os he dicho, este era el primer programa que hacíamos. En el próximo, si Dios permite y da gracia, intentaremos ser más rápidos y tenerlo más concentrado, hermanos. Esto era una prueba, ¿me entiendes?, para ver cómo lo hacíamos. Entonces, intentaremos mejorarlo, ¿me entiendes?, y ser más rápidos y todo. Entonces, quiero acabar esto, pero con una última pregunta que creo que es necesaria, que es la siguiente. Me parece que es en Pedro 5:7. Tiene dos. Bueno, yo la digo y ya está. Si una persona del mundo, siendo inconversa toda su vida, en el último momento reconoce el señorío de Cristo, ¿puede ser salvo? Amén. Lo vemos reflejado en el ladrón de la cruz. No podemos tomar otra referencia que la que hay. El ladrón de la cruz, en el último momento de su vida, se ha hecho un estereotipo de los ladrones que se pusieron a la izquierda y a la derecha de Jesús. Y es la diferencia entre el malo y el bueno. El ladrón malo y el ladrón bueno. No existe eso. Porque si coges Mateo 18, los evangelios sinópticos aparecen en los tres, me parece, este mismo capítulo, pero arroja un poquito más de luz tocante a esto. Capítulo 18 de Mateo, cuando dice que los dos le injuriaban. O sea, ahí no había bondad por parte de ninguno. Los dos malhechores eran malhechores, malhacedores, ladrones, usurpadores de las cosas que no eran suyas. Entonces, los dos eran malos, lo que la gracia divina, a través del Evangelio, como siempre, vino a intervención en el corazón de aquel ladrón y pudo reconocer a este hombre sangriento, madrugado, medio moribundo, como el rey que tenía que venir con un reino. Y le dijo que se acordase de él. Y este rey ensangrentado, no le hacía falta volver en su reino para decirle que hoy estarás conmigo en el paraíso. No podemos decir otra cosa, que si en última instancia un hombre moribundo se le predica el Evangelio y este hombre llora por su pecado en ese mismo instante, no podemos decir otra cosa, que puede ser salvo. Amén. Amén. No. Sí, pero con esto me un problema y tenéis que entender algo. Es verdad que eso está ahí registrado, pero también es verdad que solo ha pasado una vez. Como una excepción, no como la regla. Es excepción y no regla. Dios puede, sí, perfectamente. De hecho, está ahí registrado, pero también está registrado que lo hizo una vez. Tu deber es arrepentirte ahora que puedes y venir a los pies de Cristo. Señor, amén. Arrepentidos o pereceréis. Volvemos Bueno. a ver lo mismo. Y para terminar, la última pregunta, Pedro, capítulo 5, versículo 7, habla de echar la ansiedad sobre cómo llevar a cabo este ejercicio cuando estamos tan ansiosos. ¿Cómo se hace esto? Volvemos otra vez a lo mismo y todo vuelve otra vez a la pesadilla que se pone la cola. Concretamente el domingo, en el mensaje pastoral me tocó a mí y prediqué de este texto, de echar la ansiedad sobre él. Primero Pedro insta a que se eche la ansiedad sobre él por la promesa, porque él tiene cuidado. Amén. Entonces, yo en medio de la circunstancia,
puede hacer una acción de echar fuera todo lo que me oprime porque hay alguien que me ha prometido algo. Pero no es cualquier persona quien lo promete. Porque en el contexto histórico, aquí Pedro se encuentra escribiendo a los que están perseguidos por Nerón. Y Nerón era cruel, encontraba a un cristiano y lo quemaba. Y no solo Nerón, sino que toda Roma estaba en contra de los cristianos. Entonces, Pedro, una palabra de aliento, sí, someteos bajo la mano poderosa de Dios. Sed humildes. Ese es el texto anterior, 5:6. Echando el imperativo, como un mandamiento, toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado. Si él tiene cuidado, que es una promesa o de una circunstancia que a mí me crea ansiedad, es porque está diciendo, confía en él. Y volvemos, como bien decía, a la pescadilla que se muerde la cola. Estamos en un cuerpo de carne, somos creyentes, pero volvemos al pecado original, a lo que decía Adonai, a la incredulidad. La falta de confianza es falta de fe. La falta de fe es incredulidad. Hace poco me llamó un joven de la iglesia local y me hacía unas preguntas. Y una de ellas es, no puedo, es que yo me veo muy mal. Es que... Digo, mira, tú imagínate un jardín hermoso. Un jardín bien cuidado. Con sus rosas, con sus claveles. Que pasas por el jardín y te tienes que parar a mirarlo porque tiene una belleza, está bien cuidado. El césped se corta justamente cuando se tiene que cortar, se tiene que regar cuando se tiene que regar, o sea, con una disciplina. Si pasas completamente en 15 días y ese jardín está descuidado, vas a ver otro tipo de hierba. Y ese tipo de hierba es la hierba que produce sin que nadie la riegue, la maleza. El creyente somos un jardín que tenemos que ser cuidado, cultivado a diario, orar cuando se debe orar, leer cuando se debe leer, estar en comunión con los hermanos cuando se debe estar en comunión, porque si no este jardín produce una hierba que va a hacer a este jardín muy feo. Entonces, hay falta de fe en el creyente, y la falta de fe en el creyente hace que nos preocupemos quizá por problemas que no existen. Y yo decía en el mensaje, la ansiedad normalmente es producida por un problema que no existe, que no es el problema de los hermanos a los que está escribiendo Pedro, tenían un problema serio, pero normalmente en nuestra sociedad la ansiedad es por un problema que no existe, y la ansiedad son enfermedades que no existen. Te duele el pecho, te va a dar un infarto, no te da un infarto, te duele la cabeza, parece que te va a dar un ictus y no te va a dar. Son enfermedades que se van generando en el cuerpo, que salen a través de la ansiedad, simulando enfermedades que no existen. Te miran el corazón, está bien, te miran la cabeza, está bien. Entonces, esa ansiedad que es producida por el problema, Dios está diciendo, échala sobre mí, porque yo, aunque no te quite por donde estás pasando, sé por lo que estás pasando y cuido. Amén. Y esa promesa nos tiene que traer una tranquilidad, que eso ya es una descarga de ansiedad. Menos mal que estás tú. Que Dios bendiga. Decía un hermano, tu conocimiento tiene límites y tu imaginación. Amén. Bueno, pues ya resta, hermanos, con esto os doy las gracias. Dejo paso a Adonai para que despida esto como él vea. Pues nada, gracias a todos por venir. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Aproximadamente somos unos 20 y pico hermanos aquí, en esta iglesia. A Dios gracias por esta bendición recibida. Muchas gracias al pastor por estar con nosotros. Gracias al hermano Dani, que es lo del Señor. Y como no, gracias al hermano Chencho, que con tan poquito tiempo ha aceptado mi llamada, mi invitación, y ha sido el conductor de este programa, que sabía yo que lo iba a hacer muy bien. Gracias a todos, y nada, vamos a dar gracias por esta reunión, por esta bendición, y luego, pues, si hay algún robo o una pregunta, pues podéis hacer libremente, sin ningún problema. Vamos a dar gracias.